a retomar donde habíamos dejado. ¿Sí? Creo que justo habíamos llegado a cerrar la idea, pero esto, les mencionaba que lo que estaba planteado en cada uno de los puntos es donde ustedes tienen que enfocar su mirada e ir orientando la respuesta, ¿sí? Todos los puntos refieren además de vincular con la bibliografía obligatoria. Por eso también les proponía hacer este rastreo de dónde pueden encontrar la bibliografía y demás, y de que tengan en cuenta los teóricos. Pregunta número 2, punto número 2, algo que nos haya quedado pendiente. Bien. ¿Vieron? Perfecto. Vamos al punto número 3. Teniendo en cuenta la organización de los temas, analice si son adecuados en relación con el tiempo estipulado para desarrollar el proyecto. Justifique su respuesta y vincule con un texto de la bibliografía obligatoria. Acá hay algo de esto que mencionábamos, de tener en cuenta el tiempo que ocupa el bimestre, de también hacer ese análisis. Digo, el primer análisis y el más cercano que podemos hacer es si están consignadas la cantidad de clases que se tienen que consignar, pero también tener en cuenta justamente este análisis de si lo que está mencionado en la intencionalidad educativa bimestral es posible de pensarse que podría ser abordado a partir de los temas, ¿sí? Que si se quiere viene un poco ya a cuento de todo el análisis que estuvieron haciendo previamente, en tratar de ver esa correlación o esa coherencia entre intencionalidad, contenido, tema, ¿sí? Todo ese análisis los va a introducir y las va a introducir en este punto, este aspecto del punto 3, que tiene que ver con analizar si son adecuados o no en relación al tiempo. Insisto que vayan con la mirada un poquito más allá en sí, se consignaron la cantidad de temas, ¿sí? No es una cuestión cuantitativa el análisis, va un poquito más allá, con todo lo que fueron mencionando hasta el momento, respecto de cómo analizar el tiempo con el que se cuenta y lo que se planteó enseñar. Y a continuación, analice la situación de evaluación de los aprendizajes propuesta en el proyecto, ¿sí? Y para analizar esa situación de evaluación, 4 puntos. Compruebe si se corresponde o no con la intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Fíjense que todo el tiempo la van a tener que tener ahí a mano, la intencionalidad educativa bimestral. Y en los textos que hablan de las intencionalidades, en el teórico que hablan de las intencionalidades, y me estoy acordando que Matías preguntó dónde estaban cargados, ahora lo vemos, Mati. Haceme acordar si se me vuelve a pasar por alto. Profe, sí. En el punto 2, viste que tenemos que ver si está, o sea, bien la intencionalidad educativa bimestral. Sí. Eso, si corregimos, nos tenemos que ir arrastrando a los demás puntos que nos siguen pidiendo sobre la intencionalidad educativa bimestral, como en este caso, ¿o no? Ese análisis que hayan hecho de las intencionalidades les va a servir de lleno para poder analizar la evaluación. Fíjense que justamente la evaluación, la intención que tiene es la de, a partir de esa situación, poder recuperar información de todo el proceso, porque tengan en cuenta que es una evaluación al cierre del proyecto, la que se les propone en este caso en particular. Recuperar información en relación a ¿qué? A la intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Porque ahí está donde se enuncia, donde se menciona cuál es la intención del proyecto, ¿sí? Y entonces, lo que se vaya a evaluar tiene que tener correspondencia con eso que se ha enunciado en la intencionalidad educativa bimestral, por todos los criterios que
pueden haber visto en relación a la evaluación, ¿sí? De movida podemos pensar en que es importante evaluar lo que enseñé, o lo que estoy planteando que voy a enseñar, no me puedo ir por las ramas y evaluar cualquier cosa, ¿sí? Ahí la intencionalidad enfoca, orienta. Y tengo otra consulta en este punto, a ver si entiendo bien qué son las variables y los indicadores. Las variables responderían a los temas y los indicadores es qué voy a mirar de esos temas. Sí, fíjense que en la ficha de cátedra lo que se les pide es que enuncien en función de poder dar cuenta qué se va a evaluar, ¿sí? Generalmente lo que ha sucedido en los proyectos es que aparecían indicadores sin mencionar variables, ¿sí? Directamente aparecía el enunciado que explicitaba qué era lo que se iba a observar, y en este caso sí, los indicadores es el enunciado que cuenta aquello que se va a observar, ¿sí? ¿Qué se va a observar, mejor dicho, de ese tema que se tomó en cuenta para ser observado? Entonces, decía, aparecen indicadores para los cuales no hay una variable que dé cuenta de qué es lo que se está mirando, de qué temáticas, qué conocimientos de la educación física se están evaluando. Digo, si vamos a la intencionalidad educativa bimestral, a los temas y demás, podemos llegar a inferir cuáles son, qué es lo que se está observando y qué es lo que se está mirando. La idea es que no hay que inferir nada, que tiene que estar todo claro, ¿sí? Y bien explícito. Aparecen indicadores sin una variable que diga esto es lo que se va a observar a través de este indicador. Aparecen variables para las que no están mencionados indicadores, ¿sí? Aparece, por ejemplo, pase y recepción, pero no se dice qué es lo que se va a evaluar del pase y la recepción. O aparecen también situaciones en las que no están detalladas las variables y los indicadores, sino que en un párrafo se cuenta que a partir de la intencionalidad educativa bimestral se va a evaluar una cantidad de cosas determinadas, ¿sí? Y variables, si se pueden identificar, si están mencionadas o no, eso es lo que pide el punto B, y el punto C, si para esas variables los indicadores que están enunciados tienen relación, ¿sí? Si los indicadores se desprenden de las variables que están enunciadas, o si no hay variables de las cuales se puedan desprender esos indicadores. Claudio, ¿ibas a preguntar o aportar algo? No, sí, que no me queda muy claro cuáles son las variables y los indicadores. ¿Cuál sería la diferencia? No me queda Bien. del todo claro. Va en línea con lo que preguntaba Flor. Estoy pensando en un ejemplo que les pueda dar de los proyectos últimos que he estado leyendo. ¿Nacho? A mí capaz que, no sé si estará bien, pero se me ocurre que puede ser, por ejemplo, una variable es que pasen y reciban, ¿no? Y el indicador puede ser, bueno, que la reciban con las dos manos, que la reciban con una mano, que la reciban en movimiento. Creo que esas son indicadores de esa variable, me parece. Sí, exactamente. Indican puntualmente qué se va a mirar del pase y de la recepción, porque el pase y la recepción es un tema que lo han enseñado con un enfoque determinado dependiendo de lo que se planteó en la intencionalidad educativa bimestral, y posible de ser analizado de un montón de aristas distintas, ¿sí? Ahora, en función de lo que han planteado en esa intencionalidad, es lo que en el indicador va a decir que van a mirar. Digo, Nacho va a mirar del pase y de la recepción si recibe con dos manos. Pase y recepción, recibe con las dos manos en movimiento, ¿sí? Nacho plantea, le cuenta a sus alumnos y a sus alumnas cuál va a ser la situación, se ponen a jugar, por ejemplo, ¿sí? Hace una determinada, un momento de partido de handball, por ejemplo. Nacho va a mirar del pase y de la recepción, que cuando un alumno o una alumna toma la pelota, si lo hace estático, si lo hace
desplazándose si lo hace con las dos manos o no lo hace con las dos manos. Ese sería como el primer nivel de análisis. Teniendo en cuenta, por ahí ya yendo a pensar en esto que planteábamos antes, ¿sí? Que aprovecho por ahí para traerlo un poco a cuento en esta relación con la intencionalidad educativa bimestral. Si el foco estuvo puesto en trabajar más lo técnico del pase, ¿sí? Precisamente ese indicador va a permitir evaluar lo que se mencionó que se va a enseñar ahora. Si en la intencionalidad, en los contenidos, en los temas, en la situación que se diseñó para la evaluación, se habla de el uso de esa técnica en situaciones tácticas, por ejemplo, ¿sí? Pero yo lo que voy a mirar es si recibe con dos manos. Ahí podríamos analizar algún tipo de correspondencia. Digo, otro indicador posible podría ser para ese pase o para esa recepción, si, como han dicho, ahí está, y me viene un ejemplo, como han aparecido en algunos proyectos, si busca espacios libres, si se desmarca para recibir, ¿sí? O queda paradito o paradita esperando la pelota. Fíjense que el enfoque, lo que van a observar es lo mismo, es la recepción. Sin embargo, el indicador va hacia lados distintos. Va hacia una cuestión más del gesto técnico, de cómo recibe, y el otro va más a una cuestión que tiene que ver con cómo echa mano a la recepción en las situaciones de juego, ¿sí? Si se desmarca y busca espacios para recibir la pelota. ¿Sí? Fíjense que es muy diferente el enfoque que plantean los dos indicadores para la misma variable. ¿Sí? Tranquilamente podríamos pensar esta variable este indicador desde otra variable, y eso es lo que tienen que analizar. Si se detallaron las variables y si los indicadores que están mencionados se desprenden de esas variables. ¿Sí? Un ejemplo por ahí así como muy lanzamiento, y el indicador habla de si, a ver, puede ser de si una cuestión más del orden de lo defensivo, de quien defiende, en vez de analizar la técnica del lanzamiento, de quien se menciona que se va a analizar la técnica del lanzamiento y en el indicador aparece algo más referido a una cuestión de quien va a posicionarse a defender ese lanzamiento. ¿Sí? Y claramente no hay un enlace entre la técnica del lanzamiento y lo que se está mencionando que se va a evaluar como indicador. ¿Sí? La variable me lleva la mirada a quien tiene la pelota y va a lanzar, el indicador me lleva la mirada a quien está defendiendo ese lanzamiento. ¿Sí? Ahí limpié algunas dudas con los ejemplos. Sí, sí. Bien, Pero perfecto. yo tengo Insisto, una duda. si los indicadores se desprenden de las variables, eso es lo que está pidiendo el punto C. Lleven la mirada ahí. Yo Sí, tengo Nacho. una duda en cuanto a, ponele, yo puse que sepan que logren identificar los espacios. Eso sería una variable, ¿no? Bien, ahí estarías analizando. Sí, dale. Y después aclaré que en la profundidad, o sea, que se puedan acercar más al arco y que los defensores puedan como cubrir esos espacios. ¿Eso sería una variable? ¿O sería, sería como una continuación digo, ¿sería Para un mí es indicador o sería una continuación de la variable eso? Para mí es un indicador. Sí. Es la continuación. Miren, por ahí teniendo en cuenta esto de la continuación, porque me acuerdo de tu evaluación, Nacho, lo que sucedía con lo que vos presentaste, que tiene un poco que ver con la pregunta, es que aparece la situación de evaluación que diseñaste, la contás, y además un párrafo contando qué vas a evaluar según la intencionalidad educativa general.
¿sí? Cuando ese párrafo, en realidad, lo que se está solicitando que hagan, digamos, lo que se está pidiendo que presenten son variables e indicadores, no que describan qué es lo que se va a evaluar, sino que eso que están contando sea presentado a través de variables e indicadores que se desprendan de cada una de esas variables. Entonces, eso que aparecía a modo de descripción en el párrafo, deberías organizarlo punteando, si se quiere, variables e indicadores. Justamente lo que sucedía en tu proyecto era que aparecía el párrafo contando, voy a evaluar de este ejemplo que diste, de cuestiones más de tipo de desplazamiento y organización en la cancha. Ahora, debajo de indicadores, los puntos que aparecían no daban cuenta de precisamente qué era lo que ibas a evaluar, porque justamente en uno de los puntos aparecía pase y recepción. Ahora, no se sabía que ibas a mirar del pase y la recepción. ¿Sí? Sí, sí, ahí me quedó claro. Cuando me pusiste los comentarios, después fui a leer lo que yo puse de indicadores y era nada que ver a lo que venía hablando en las variables. Exactamente, ¿sí? Ahí el análisis que podemos hacer con este ejemplo que trae Nacho son dos cuestiones. Primero, que no están identificadas las variables, o al menos aparecen alguna de ellas, pero debajo del título de indicadores, ¿sí? O sea que no estarían identificadas explícitamente las variables, ¿no? Nacho no ha mencionado variables punteadas. Y por otro lado, que algunos de esos puntos que podrían ser pensados como variables no tienen indicadores que expliciten qué es lo que se va a evaluar. Uno de los puntos que aparece es lanzamiento, sin embargo, ni en los puntos siguientes, ni en el párrafo donde describiste, aparece alguna mención a qué mirarías del lanzamiento para evaluar según la intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Gracias por traer a cuento ese ejemplo y por permitirme usarlo, haciendo referencia a tu entrega, Nacho. Sí, gracias a eso, o sea, gracias a leer lo que hice mal y en los comentarios, después se me ocurrió ese ejemplo que di para la pregunta de Claudio de cuál sería el indicador en pasar y recibir, porque yo no solo puse la variable pasar y recibir y no indiqué qué es lo que iba a mirar como indicadores. Exactamente, ¿sí? Por ahí esto que menciona Nacho también viene un poco a mencionar que, viene un poco a cuento también para mencionar que si se quiere, este trabajo de revisar otro proyecto, de revisar el diseño del proyecto, rastreando todos los criterios que le fuimos planteando en cada uno de los puntos, hace que vuelvan a mirar lo propio y hace que vuelvan a mirar el propio diseño, ¿sí? De su proyecto en aquel trabajo práctico número 2. Entonces, echen mano a toda la cursada, ¿sí? Hoy hablábamos del trabajo práctico número 1, con los lineamientos que estuvimos analizando de las instituciones. El trabajo práctico 2 es el que parecería a simple vista que es el que tiene más relación, porque es donde se detuvieron a diseñar un proyecto, ¿sí? Pero también en el trabajo práctico 4 y 5 fuimos trabajando con las intencionalidades y haciendo esta especie de análisis de si los temas refieren a contenidos, si los temas estaban enunciados y permitían pensar en un posible abordaje de esa intencionalidad que habían planteado, ¿sí? Ni que hablar después cuando íbamos a ver el cuerpo del plan de clases y observábamos las consignas, ahí nos terminaba de cerrar la idea. Pero digo, sacando las consignas del plan de clase, este mismo análisis de hacer un correlato entre las intencionalidades, los contenidos y los temas, los hemos ido realizando, ¿sí? Tráiganlo a... Profe, al análisis de y estas todo lo que, consignas y vayan a los teóricos, ¿sí? Que ahí también hay mucho material respecto de esto. Sí. profe, todo lo que viniste enunciando, o sea, de tener en cuenta las clases, cada uno de los trabajos que fuimos entregando, así también como cada uno de la fundamentación, las intencionalidades, ¿es a lo que se refieren en el punto 4 cuando dicen la enunciación de criterios? Porque ese punto no Bien. me terminó de quedar claro.
Bien, vamos con el punto número 4. ¿Sí? El punto número 3, entonces, lo cerramos ahí con variables e indicadores, responde y justifique vinculando con 2 textos propuestos en la bibliografía obligatoria, ¿sí? Vayan ahí a Ahí, bibliografía, tienen toda la bibliografía que pueden utilizar. con ese punto D, o sea, lo que hacemos es el punto A, B y C lo justificamos a través del punto D. Exactamente, toda esta pregunta, o este punto, esta Bien. consigna, debería ser respondido y justificado, ¿sí? Con 2 textos de esta Pero bibliografía obligatoria. la justificación, o sea, los textos de la bibliografía, ¿los ponemos en el punto D o los incluimos entre los puntos A, B, C mientras vamos respondiendo? ¿Cómo sería eso? Bien, es una buena pregunta eso. Yo ahí lo que les haría como propuesta es que la respondan de la forma que les resulte más funcional, ¿sí? Digo, no mezclen pregunta 1 con pregunta 4, con pregunta 2, con pregunta 3, ¿sí? Traten como de organizar el archivo en función de estas 4 consignas. Ahora, al interior de este punto 3, si ustedes lo que quieren hacer es ir haciendo una especie de ida y vuelta entre cada uno de esos puntos y que la bibliografía aparezca a medida que los van respondiendo, sí, bienvenido sea, porque precisamente también le aporta cierta coherencia y le aporta cierto hilo a la lectura, ¿sí? Y dependiendo de cómo Podemos hacer una estructuran la pregunta estaría muy bien. Sí, Flor. Podemos hacer una sola respuesta, o sea, entendiendo que cada una de las A, B, C y D del punto 3 se relacionan bastante, y ahí vamos a ir, genial. Sí, ahí yo lo que les sugiero que hagan es que sean muy organizados y muy organizadas en la forma en la que van a ir respondiendo estos 4 puntitos, ¿sí? Para que no les quede nada colgado. Si ustedes la estructuran, el punto A está, el punto B está con tal contenido, el punto C está con tal contenido, el punto D está con tal contenido. Y así si tuviesen más puntos. Ahora, si van a hacer una especie de único texto con cada uno de esos puntos, relean, haciendo el rastreo, si no, no dejaron nada ahí sin responder, ¿sí? Dentro obviamente de la misma pregunta. Y yendo hacia la pregunta número 4. Enuncie los criterios que se tuvieron en cuenta en cada punto para que usted evalúe el proyecto de enseñanza bimestral asignado. ¿Sí? En este caso, en el punto 4, lo que se está pidiendo es que vuelvan a las 3 preguntas anteriores, a los 3 puntos anteriores, y enuncien los criterios que en cada uno de esos puntos nosotros y nosotras, profesoras y profesores de la cátedra, fuimos enunciando, fuimos incluyendo para que ustedes analicen y respondan. ¿Sí? Ya acá no van a encontrar la respuesta en el proyecto que les tocó evaluar. La respuesta la van a encontrar volviendo a leer cuáles son esos criterios, esos principios que nosotras y nosotros hemos tenido en cuenta en las consignas. ¿Me podés dar un ejemplo de criterio, profe? Bien. En principio, volver a mencionarles que tengan en cuenta de ir a los teóricos, ¿sí? A los teóricos de evaluación, que ahí está laburado todo lo que les va a dar letra para responder esta pregunta, ¿sí? Ahora, vamos a pensar en los criterios. Los criterios son aquellos principios, aquellas cuestiones que orientan la mirada acerca de qué se estaría pidiendo en estas preguntas particulares que ustedes rastreen. Tenemos acá la pregunta número 3.
Teniendo en cuenta la organización de los temas, analice si son adecuados en relación al tiempo estipulado para desarrollar el proyecto. Justifique su respuesta y vincule con un texto de la bibliografía obligatoria. Yo la voy leyendo, si alguno o alguna de ustedes pesca algún criterio, lo menciona, ¿eh? Si no, después voy yo con la respuesta. Analice la situación de evaluación de los aprendizajes propuesta en el proyecto. Compruebe si se corresponde o no con la intencionalidad educativa bimestral. Mencione si identifica variables. Analice si los indicadores se desprenden de las variables. Responde y justifique con 2 de los textos propuestos en la bibliografía obligatoria. Serían nuestras justificaciones. Cada uno de las... No me sale la palabra, pero... O sea, yo justifico en base a lo que yo pienso, y teniendo en cuenta la bibliografía y el recorrido que hice por la materia, pero me da las herramientas para decir, esto para mí va por este lado y no por el otro. Eso sería un criterio. Bien, tengan en cuenta que para mencionar los criterios van a tener que hacer un punteo de palabras, ¿sí? De los principios que fueron orientando, ¿sí? Según la intencionalidad educativa bimestral, verifique la pertinencia o no de los contenidos seleccionados. ¿Qué es lo que se está pidiendo de los contenidos seleccionados que verifiquen? Para mí, en este sería la pertinencia, ¿o no? Y en el 3, capaz la adecuación, ¿o no? Exactamente. Bien. Y fíjense que hoy salió la pregunta de qué miro y en qué me enfoco cuando analizo los temas. Si voy a los contenidos, si voy a la intencionalidad educativa bimestral, o si voy, por ejemplo, a si yo considero que tiene que ser enseñado el Humboldt de otra forma. Y lo que les mencionaba es, lo que se pide que analicen es la correspondencia entre los temas y los contenidos, entendiendo que los temas deben desprenderse de esos contenidos y permitir abordarlos, ¿sí? Eso sería Criterio de otro criterio. Exactamente, sí. Entonces pondríamos, por ejemplo, correspondencia entre temas y contenidos. Otro puntito, pertinencia entre tal y tal cosa. Otro puntito y así. Exactamente. Perfecto. Sí. Háganse la pregunta, ¿qué me está pidiendo esta pregunta que yo analice? ¿Sí? Más allá de si tengo que enfocarme sobre el tema o tengo que enfocarme sobre el contenido. Ahí tendría una variable a evaluar. Acá, en vez de analizar los contenidos enunciados, podríamos decir los objetivos enunciados. ¿Sí? Analice sí, y en vez de los temas que aparezca la intencionalidad educativa general, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, fíjense que el criterio sigue siendo la correspondencia. ¿Sí? ¿Va queriendo ahí? Sí, y lo vamos poniendo, Sí, por ejemplo, ponemos en el punto 1A tal cosa, en el B tal cosa, o ponemos en el 1 y mencionamos. Tengan en o cuenta que podemos poner todos los criterios. Sí, sería, me parece que mucho mejor, y es un poco a lo que apuntamos, que circunscriban la respuesta a cada uno de los puntos, ¿sí? Que no se detengan a rastrearlos y enunciarlos, ¿sí? Pertinencia, correspondencia, por decir alguno de los que han nombrado, y no decir en cuál de las preguntas se utilizó ese criterio. Porque precisamente el criterio lo que hace es armar el marco para poder evaluar el proyecto, ¿sí? Para evaluar ese aspecto en particular que se les está proponiendo evaluar. ¿Sí? Insisto entonces que puntualmente esta pregunta número 4 es laburar con las consignas del trabajo, y cualquier duda que les pueda llegar a surgir en la evaluación, en el teórico de evaluación, este laburo de pensar la evaluación va también sobre los criterios porque es parte, ¿sí? Así que ahí también tienen letra para ir pensando.
Bien, ahí te paso la palabra, Claudio. De este último punto, Claudio, si es en relación a este punto y querés preguntar algo, adelante nomás. No, en realidad son dos preguntas. Sobre los temas, en realidad Sí, cuando evaluamos, porque en prácticas 1, por ejemplo, cuando nos evaluaban, a veces el tema es, al ser tan concreto, a veces el que lo observa no sabe bien qué es lo que vas a trabajar en la clase específicamente, y por ahí podés encontrar, viendo tema por tema, podés encontrar que no hay, o que no hay una correlación, podés encontrar a la vista que hay un error, pero después cuando la persona te explica, no, porque en esta clase voy a trabajar tal cosa y en esta clase tal cosa, ahí te das cuenta que estaba bien, que había una correlación. Pero a la simple vista, viendo los temas solamente, puedes encontrar que no. Entonces yo en el trabajo, o sea, cuando hago la crítica esta del proyecto, puedo hacerme como preguntas, es decir, me pregunto acá si quiso hacerlo de esta manera, porque en el caso de que no, encontraría que no sería coherente o demás. ¿Me puedo hacer este tipo de preguntas en la evaluación que haga? sí, sí, por supuesto que todo lo que tenga que ver con ir desarrollando la evaluación, el análisis que fueron haciendo, bienvenido sea. Siempre y cuando esas preguntas que vayas a volcar tengan una respuesta en el sentido de que estés realmente respondiendo, por ejemplo, si se corresponden o no se corresponden. ¿Sí? ¿A qué voy? Si las preguntas quedan solo en el plano de la pregunta, ¿sí? Y no como una posible idea de análisis, la respuesta no estaría Claro, lograda. en realidad creo que haría la pregunta y haría las Mm, dos posibles respuestas. O sea, sí, me hago la pregunta y digo, bueno, si el autor del proyecto lo planteó de esta manera, para trabajarlo de esta forma, lo veo coherente, lo veo que está bien, que se corresponde con lo que venimos analizando. Ahora, si lo plantea de esta otra manera, creo que no sería pertinente trabajarlo de esta forma y debería encararlo de otra manera. ¿No? sí, ahí ese análisis me parece que sería bien que lo podrías tener en cuenta para este punto que pregunta si pide que analice si son adecuados en relación con el tiempo estipulado para desarrollar el proyecto. Vieron que hoy les decía, tengan en cuenta que no solamente tiene que ver con una cuestión cuantitativa de si están consignados 8 temas o no, sino que tiene que ver con si los temas que se enunciaron permitirían pensar en el abordaje de la intencionalidad, ¿sí? En ese caso, este análisis que estás planteando, Claudio, iría por ese lado, ¿sí? En relación a los contenidos, la respuesta principal que ustedes deben dar es si de los temas, la respuesta principal que ustedes deben poder abordar es si se corresponden con los contenidos, si ese punteo de contenidos que se extrajo del documento curricular tiene temas a través de los cuales van a ser trabajados, o mejor dicho al revés, porque la pregunta va por los temas, no por los contenidos. Si los temas que se enunciaron permitirían abordar los contenidos que fueron seleccionados del documento curricular. ¿Sí? Sí, El ejemplo más claro es este, ¿sí? El tema, no hay un contenido del cual se desprenda el tema lanzamiento, por ejemplo, ¿sí? O sistema de ataque. Plantearon que en una clase van a trabajar tal sistema de ataque. No hay en los contenidos ninguno que refiera a lo táctico. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver qué sí, es lo que se también pide. El en criterio de los temas. correspondencia no Pero, estaría logrado. Sí, sí, no, dale, decía Claudia. que, por ejemplo, igual, repito, lo miré así muy por arriba porque no tuve tiempo aún, pero capaz que cuando lo lea mejor me di cuenta que está mal la pregunta que voy a hacer, pero por ejemplo, veo que me parece que habla, por ejemplo, de aspecto reglamentario muy sobre el final, ¿no? Entre las últimas clases. Y como aspecto reglamentario general o básico, algo así lo nombra, me parece.
Entonces me pregunto, digo, ¿y antes qué va a hacer solamente? ¿Va a trabajar lo técnico, desprendido de juego? Entonces, por eso me hacía esa pregunta. Bien, gracias por esa pregunta, porque esa pregunta permite pensar el criterio, permite pensar qué es lo que se está pidiendo que se analice, ¿sí? Digo, el análisis de dónde se fueron ubicando los temas y demás referiría más a una cuestión de cómo se organizó la enseñanza, de la mirada que hay sobre la enseñanza del deporte, en este caso del handball y demás. Acá viene esto que les decía hoy, de que el trabajo final no va sobre la perspectiva de enseñanza, ¿sí? No es ese el foco, ¿sí? Sino que va sobre el diseño y qué datos se fueron incluyendo en cada uno de los elementos y si hay correspondencia, pertinencia en eso que se fue consignando, ¿sí? Por eso el criterio es el de correspondencia entre qué y qué, entre los temas y los contenidos. En otro plano, podríamos analizar si los temas, tal y como están organizados, serían apropiados para enseñar el handball. Pero ven que el foco, el enfoque, la evaluación, el análisis va por caminos distintos. ¿Sí? ¿Soy clara ahí? ¿O O sea que no quedó? tendría que marcarlo ese detalle, por ejemplo, que dije recién. Es ampliatorio, si se quiere, ¿sí? Se Mientras podría vos des mencionar por respuesta, arriba. claro, porque fíjate que tu análisis no se enfocó sobre los contenidos, ¿sí? No se enfocó Sí, sobre ahí. el orden en realidad, claro, sobre el orden Claro, abajo. sobre ahí Pero bueno, está, exactamente, fue sobre los temas, pero cómo están ordenados esos temas, no en sí se desprenden de los contenidos. ¿Sí? Exactamente, Claudia. otra Bueno, pregunta rápida con sí. respecto al trabajo práctico 2. ¿Ya están todos corregidos? Me parece que yo el mío no estaba por eso. Espérame que me anoto, porque había algunos que puede que me hayan quedado pendientes. Porque eso Ya me me sería de gran fijo, ayuda también. ya me fijo Para... y ahora cuando Genial. cerramos, chequeo. ¿Sí? Cualquier duda Profe, que tengan al respecto, me escriben. otra cortita, que lo hablamos pero no me quedó claro. En el 4, Sí, entonces ponemos, en el punto 1 se mencionan tales criterios, en el punto sí, 2 tales criterios, y así, así, sí. perfecto, listo. Cuanto más organizada y explícita esté la respuesta, mejor, porque les aporta más claridad a lo que fueron respondiendo. Así que, bienvenida sea esa idea. Ahí, Matías, están viendo la pantalla del campus, ¿no? Sí, sí, En la pestaña clases teóricas, si van a revisarla, fíjense que están los Zoom de todos los teóricos. Ahí van a ir encontrando todos los... Profe, pero ¿dónde hay que hacer clic para ir a la clase? Porque yo no pude. Bien, sí. En los números. Exactamente. ¿Sí? Y ahí te abre... No sé si me va a permitir... Sí, ahí está. ¿Ve? Ahí me abrió la clase teórica. te los abre como de apartes, el Zoom que Claro, se hizo 1, cuando se cortó el 2 y así. exactamente. Sí, así con cada uno. Bien, nos estamos quedando sin tiempo. Yo habilitaría otro espacio para que si quieren ingresar y hacer alguna otra consulta en 2 o 3 minutitos lo hagamos, ¿sí? No tengo inconvenientes al respecto. Tampoco quiero robarles más tiempo, sí, ya estamos por fuera del horario del práctico, pero si quieren hacemos un ingreso más y consultan lo que necesiten. Si no, hasta acá hemos